En este vídeo vamos a explicar la situación de Europa tras la caída del muro de Berlín y por consiguiente de los regímenes comunistas de la Europa del Este. Estamos hablando de una desintegración que dio lugar a una posterior integración. Vamos a ver cómo fue. En nuestro continente hay tres Europas con diferentes niveles de evolución política y económica. La Nueva Rusia por una parte, por la otra los países de la Europa del Este y por último la Europa occidental. Vamos a analizar esta época convulsa desde 1990 hasta la entrada del siglo XXI. Y empezaremos hablando de la primera, de la Nueva Rusia, que es la heredera de la antigua Unión Soviética. De la antigua URSS, la República Rusa se quedó con el 60% del Producto Nacional Bruto, el 50% de la población, el 77% del territorio y gran parte de las reservas minerales del país. Desde su independencia ha tenido tres etapas. La primera fue el desmantelamiento del comunismo, que duró pocos años. A continuación, la crisis y el hundimiento hasta finales del 99 y por último la de la administración de Putin, que dura hasta la actualidad. Nada más independizarse, Rusia tuvo problemas internos como por ejemplo enfrentamientos étnicos, crisis económica por el hundimiento de la propiedad estatal y de una rápida privatización, el aumento del paro, el empobrecimiento de la población en general y una subida de precios brutal. Para salir del agujero escogió tres políticas: la liberalización, que provocó una hiperinflación brutal y un empobrecimiento de las clases más desfavorecidas, la estabilización, que provocó una austeridad y cierre de muchas empresas no rentables, y por último la privatización. El jefe de Estado durante toda esta época fue Boris Yeltsin, que bajo la apariencia de una democracia liberal ejercía realmente su poder de forma autoritaria. La segunda etapa, la crisis y el hundimiento, se caracterizó porque a nivel comparativo fue mayor que la Gran Depresión capitalista del 29. El resultado final fue un colapso financiero en 1998 y durante esta época se produjo la primera guerra de Chechenia. A nivel social aumentó la pobreza espectacularmente, se pasó del 1,5 al 49%, se incrementó la violencia y disminuyó la esperanza de vida. El jefe de Estado seguía siendo Boris Yeltsin, que dimitió a mediados del 99 porque la situación era insostenible y en un ataque de humildad impropio de un político pidió perdón por los errores cometidos y dijo que Rusia necesitaba entrar en un nuevo siglo con nuevos líderes políticos. Y durante la última etapa, la de Vladimir Putin, a nivel interno se produjo la Segunda Guerra de Chechenia, hubo un juicio a oligarcas que consiguieron su fortuna de manera ilegal y se censuró a todo tipo de oposición política o de comunicación. A nivel político hubo una nueva orientación económica que permitió a Rusia salir de la crisis, no hubo cambios democratizadores, pero sí una intensa actividad diplomática para encontrar un nuevo lugar en el concierto internacional. Además se restauró el estatus de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y como jefe de Estado estuvo lógicamente Vladimir Putin, que llegó en el momento en el que el país estaba prácticamente hundido. Y como anécdota diremos que muchos rusos de hoy se lamentan del hundimiento del comunismo. Vamos a hablar ahora de la segunda Europa, la Europa del Este, que antes de 1990 estaba compuesta por estos países que vemos aquí a continuación. Esta Europa vivió una época muy convulsa. Prueba de ello fue el auge de los nacionalismos, que estaban contenidos o reprimidos durante la época comunista, pero que experimentaron un gran crecimiento. Además, creció la xenofobia. Por un lado se fragmentó, por ejemplo, Checoslovaquia, que se dividió en la República Checa y Eslovaquia, donde no se produjeron enfrentamientos violentos, pero donde sí se produjeron fue en Yugoslavia, que se fragmentó en 6 repúblicas. Entre ellas se produjo una infinidad de guerras y la más importante fue la guerra de Bosnia del 92 al 95. Y paradójicamente se dio un proceso también de unificación entre la República Democrática y la República Federal de Alemania. Ambas se unieron mediante el Tratado de Unificación en 1990. Pero vamos a hacer un pequeño inciso en precisamente la división más violenta que hubo, la de Yugoslavia. Este país, recordemos, se dividió en Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Sur y Kosovo. Recordemos que esta última se declaró independiente unilateralmente y mantiene fuertes tensiones con Serbia.
Como hemos dicho antes, en Yugoslavia también había problemas ocultos con la dictadura comunista como étnicos, religiosos y nacionales. Recordemos que Yugoslavia es un país con 6 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones y 2 alfabetos. Bueno, pues estos conflictos fueron de mayor o de menor gravedad, pero los hemos resumido aquí a la derecha. El más importante de ellos y el más sangriento sin lugar a dudas fue la guerra de Bosnia entre el 92 y el 95. Vemos como en muy pocos años ha habido un montón de guerras y en la actualidad todavía está abierto el conflicto entre Serbia y Kosovo. Y además de los países de la Europa del Este que hemos comentado antes, la disgregación de la Unión Soviética provocó el nacimiento de otros nuevos estados. Por ejemplo, en los países bálticos con la Revolución Cantada fueron Estonia, Letonia y Lituania. En la Europa Oriental surgieron Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Y en las repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Aquí en el mapa lo podemos ver con más claridad. Los países bálticos, los países del este y los países del Cáucaso. Y precisamente la reunificación de Alemania integró en la Comunidad Europea a la antigua RDA, y esto hizo que la propia comunidad se plantease la entrada de países del este en dicho organismo. Además, la OTAN también decidió expandirse en estos territorios. Hay que tener en cuenta que el Pacto de Varsovia se disolvió. Y esta sería la cronología de la integración de los países de la Europa del Este en la Comunidad Europea. Entre el 2004 y el 2013 se produjeron todas las anexiones. Y aquí podemos apreciar un mapa cronológico de la evolución de la Comunidad Europea desde el 1957 hasta la actualidad. Recordemos que las principales anexiones de los países del este fueron entre el 2004 y el 2013. Y otro tanto podemos apreciar con el ingreso de estos países de la Europa del Este en la OTAN. Todos se han producido desde el año 1999 hasta incluso el actual, el 2020. Y en este mapa podemos apreciar la relación que hay entre países miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Destacaremos que en color lila están los países que pertenecen a ambas organizaciones, y en naranja y en azul los que pertenecen a una u otra organización. Y en este último apartado explicaremos la situación de Europa Occidental. Estamos hablando de una época en la que cayó el modelo comunista, desmembrándose países, creándose nuevas fronteras y surgiendo nuevos conflictos étnicos y nacionalistas. Y precisamente en este momento de la historia es cuando se incorpora la RDA y Europa decide expandirse hacia el este. Y para ello se creó en el 92 la Unión Europea. Por último diremos que con Rusia hay relaciones comerciales, pero su gran tamaño y enorme población podría desestabilizar el conjunto de la Unión Europea y por eso no se incorpora de momento al proyecto. En este práctico diagrama de Euler podemos ver todas las relaciones que hay en Europa actualmente, tanto de los países del este como de los del oeste. Y en la segunda parte de este vídeo vamos a hablar de la nueva Unión Europea, que surgió precisamente para incorporar a los países del este. A principios de la década de los 90, debido al fin de la Guerra Fría, la desaparición de la política de bloques y el inicio de una economía globalizada, los miembros de la Comunidad Europea decidieron darle más protagonismo aún. El gran paso fue el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea, que se firmó en 1992 en la localidad holandesa de Maastricht. Su objetivo era precisamente allanar el camino para nuevas incorporaciones y tuvo dos revisiones: el Tratado de Ámsterdam, en el que se afirmaron los principios de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos, y el de Niza, donde se reestructuraron las instituciones europeas y se dio un paso más. El Tratado de Maastricht consta de tres ejes. El primero, la política interior, en la que los estados ceden soberanía y adoptan decisiones comunitarias como mercado único, unión monetaria o fondos estructurales y de cohesión. La política exterior, en la que hay una cooperación entre gobiernos en la política de exterior y seguridad común, la famosa PESC, y otras políticas como por ejemplo terrorismo, inmigración, asilo o tráfico de drogas. Aquí destacaremos la creación de la Europol, el germen de una policía europea.
En dicho tratado también se crea la ciudadanía europea, que permite circular y residir libremente en los países de la Unión Europea, así como establecer el derecho a votar y a ser elegido en el estado de residencia para las elecciones europeas y municipales. Para dinamizar más el proceso integrador de la Unión Europea se llevó a cabo el Acuerdo de Schengen. Su objetivo era claro: suprimir las fronteras, facilitando la circulación de ciudadanos y contribuyendo al dinamismo económico y cultural. Lo firmaron 22 países de la Unión Europea y 4 países extracomunitarios. En el siguiente mapa podemos ver los países que forman parte del Acuerdo de Schengen, un total de 26. Y otro paso más hacia la Unión fue la creación del euro el 1 de enero del 2002, que garantizaba la circulación de capitales. Su coordinador es el Banco Central Europeo, que coordina las políticas económicas y garantiza el funcionamiento de la moneda en sí. El euro, sin lugar a dudas, ha sido una de las piezas claves para consolidar la Unión Europea. En el siguiente mapa, en color azul, podemos apreciar los 19 países que han adoptado el euro como moneda principal y en verde los que tienen la obligación de unirse. Al territorio en el que el euro está en vigor se le conoce con el nombre de eurozona. Y como hemos dicho hace un momento, gracias al Tratado de Maastricht ha habido una oleada de admisiones de países del este, principalmente entre los años 2004 y 2013. Y en el siguiente mapa cronológico podemos ver de una forma clara todas las incorporaciones a la Unión Europea, haciendo hincapié en la Unión de los Países del Este, del 2004 al 2013. Otro paso más en la unificación de Europa fue el Tratado de Lisboa o Tratado de la Unión Europea. Su objetivo es muy claro: dotar a la Unión Europea de una personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario, así como crear figuras para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la Unión Europea. Pero se ha topado con problemas como por ejemplo la crisis del 2008, los euroescépticos que han ganado escaños en las elecciones del 2004 o el aumento del extremismo religioso en Oriente Próximo, así como el abandono de Gran Bretaña en el 2020. Estas políticas van encaminadas a conseguir un territorio integrado desde el punto de vista social, económico y político. Pero lo social y político no se ha conseguido, debido al intento fallido de hacer una constitución europea que fue rechazado por la mayoría de los países del este. ¿Y cómo se financia la Unión Europea? Bueno, pues tiene 3 pilares. El primero son los impuestos sobre las importaciones de productos agrícolas, con el objetivo de permitir la competitividad del campo europeo. El segundo son las cuotas sobre el IVA, es decir, un porcentaje sobre el IVA. Y el tercero, las cuotas sobre el Producto Interior Bruto, que supone el 75% de los ingresos. Los que más contribuyen son los más ricos y los que menos contribuyen, pues los países más pobres. Y luego se hace un reparto en función de unos parámetros determinados, como la riqueza de ese país y los programas que se invierten en ese territorio en concreto. ¿Y en qué se gasta el dinero la Unión Europea? Bueno, pues una parte es la política agraria común, la pesquera, el desarrollo rural y las medidas medioambientales. La segunda sería la cohesión económica, social y territorial, que lo que hace es intentar que las regiones de la Unión Europea se equilibren, fortaleciendo la competitividad de todas ellas y desarrollando la cooperación interregional. La tercera es la competitividad para el crecimiento y el empleo, incluyendo la investigación, innovación, educación, entretenimiento, redes de transporte y telecomunicaciones, política social, etc. La cuarta es para cubrir los gastos administrativos de la Unión Europea y las pensiones. La quinta es para los gastos de política exterior, es decir, acciones externas de la Unión Europea fuera de su ámbito territorial, por ejemplo en países de África, el Caribe, el Pacífico, América, etc. Y la última incluye justicia y asuntos de interior, protección de fronteras, política de inmigración y asilo, salud pública, protección del consumidor, cultura, juventud, información y diálogo con los ciudadanos, etc. Y en este cronograma podemos ver las incorporaciones a la Unión Europea a lo largo del tiempo, así como el abandono en el 2020 de Gran Bretaña. Y una plasmación sobre el mapa de todo esto que hemos comentado lo podemos ver aquí, con los
países que pertenecen a la Unión Europea, los que se quieren incorporar, los que han dado un paso atrás y con los que se tienen firmados acuerdos comerciales. Está, por tanto, bastante claro que la futura expansión de la Unión Europea es hacia el este y, por otra parte, hacia la península de Anatolia y también hacia los Balcanes. Y por último, tal y como hemos comentado en el vídeo de organismos de la Unión Europea, esta se rige por tratados. Aquí tenemos una evolución cronológica de los mismos. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.